Desde el conocimiento vamos a hablar del empleo, puntualmente del empleo joven, que es el empleo más afectado, sobre todo en lo que se considera la pospandemia. Los números son preocupantes y el Gobierno Nacional está estudiando distintas herramientas, distintas políticas para fomentar el empleo joven en la Argentina. Qué mejor que hablar con el ministro de Trabajo de la Nación, con Claudio Moroni, que está aquí con nosotros. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Qué evaluación hacen, qué estudios hacen de lo que es el desempleo en la Argentina de los jóvenes y de las jóvenes? El desempleo en Argentina está más o menos a nivel general en 10.6, 10.5. Es una tasa que viene ya hace unos cuantos años. Ahora, cuando vamos a jóvenes de 18 a 24, superamos el 20. Y si de ese sector separamos a mujeres jóvenes, superamos el 30. Con lo cual, es impresionante. Claramente es el sector más afectado, con menos probabilidades cada vez de ingresar al empleo. La verdad que estamos en un problema. Por eso justamente el primer programa fuerte, yo diría agresivo, que estamos sacando de incentivo para la contratación, es para este sector. ¿Qué estudio se hace de justamente las mujeres? Y hago hincapié porque es el más afectado, no solamente en la actualidad, pero aún reforzado este año después de la pandemia, sobre todo en las jóvenes, en las mujeres jóvenes. Sí, pero no solo la pandemia. La verdad que lo que estamos viendo es que la serie de desempleo en mujeres jóvenes es larga. Es larga. La verdad que es un sector que viene muy afectado. Hubo sectores particularmente afectados durante la pandemia y que los sectores donde hay más empleo femenino son los que menos se recuperaron. A ver, lo quiero explicar más o menos simple. Nosotros lo que estamos viendo es una fuente de recuperación en industria manufacturera, construcción, determinados tipos de servicios que están muy masculinizados. Y lo que estamos viendo es menos recuperación en los sectores que todavía estuvieron afectados por las restricciones. Hoy estamos viendo que empiezan a repuntar, que es gastronómicos, hotelería, servicios de turismo, etcétera, en donde hay más presencia femenina. Con lo cual, la pandemia vino a acentuar un tema de desempleo en el sector de mujeres jóvenes, pero la serie histórica viene mal hace tiempo. Claudio, para ponerlo en contexto, nosotros tenemos responsabilidad con nuestros jóvenes, pero el problema del empleo juvenil es un problema de este capitalismo, de este mundo actual, ¿verdad? A ver, vamos a distinguir la situación argentina del resto de los países que ya han llegado a determinado nivel de desarrollo. Argentina tiene todo por hacer. O sea, nosotros tenemos déficit de infraestructura, déficit de vivienda, problemas educativos. Millones de hectáreas sin cultivar. Problemas educativos que venimos de hace largo rato, como vos lo hemos discutido mucho, el tema, a veces el desacople entre el sistema educativo formal y las necesidades de los sistemas productivos. Venimos con una serie de problemas, pero también una serie de ventajas. O sea, nosotros no estamos en el punto de un nivel de desarrollo en donde tenemos poca probabilidad de creación de empleo. La verdad es que tenemos todo por hacer. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es mantener este proceso de desarrollo, porque si no, sin desarrollo no hay empleo, pero a su vez empezar con estas políticas de lo que llamamos discriminación positiva. Es decir, bueno, hay política de desarrollo, queremos incentivar determinadas contrataciones, apuntemos a esos sectores. Y ayudémoslo, que es lo que veníamos charlando con vos, que es el tema de formación profesional, ¿no? Es fundamental. No, por favor. Esa política de discriminación, por ejemplo, yo te corté antes, estabas por contar alguna, ¿no? Básicamente lo que sacamos ahora es el Tesumo. El Tesumo es un programa que incluye formación y contratación. El periodo de formación puede ser de hasta 6 meses, la empresa toma a un joven de 18 a 24 años con estudios secundarios completos y durante ese periodo, del periodo de formación, que es de hasta 20 horas semanales, el Estado le paga una beca. Y a partir de vencida esa etapa de formación, debe ser contratado bajo la forma más protegida de nuestra ley, que es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y nosotros asistimos a la empresa para el pago de salarios en una porción que va entre el 30 y el 60% según el tamaño de la empresa. La verdad que creemos que es un programa muy agresivo, está habiendo muchas consultas, lo estamos trabajando a través de una herramienta nueva que es el portal de empleo, en donde los jóvenes pueden inscribirse, cargar su currículo, vayan apareciendo las formaciones que vaya haciendo, los antecedentes laborales, etcétera, etcétera, y las empresas también. Hoy debemos tener unas 40.000 personas inscriptas y unas 1.000 empresas, más o menos en esa línea. ¿Y cómo arranca esa mancomunión entre los que necesitan trabajo, el Estado que brinda esas facilidades y las empresas que se inscriben justamente para recibir por un lado los beneficios, pero al mismo tiempo para activar el empleo y para sumar trabajadores? Lo que estamos trabajando mucho
mucho es, el Ministerio de Trabajo tiene lo que se llama la red de oficinas de empleo, que son oficinas de empleo que están ubicadas en los municipios y agencias territoriales. Así que lo que nosotros entendemos que nosotros podemos diseñar políticas nacionales, pero necesitamos mucho de las autoridades locales, que son las que tienen contacto directo con la empresa. Entonces estamos trabajando mucho con las cámaras, las cámaras sectoriales, con los municipios, con los gobiernos provinciales, etcétera. Por ahora lo que estamos muy fuerte a nivel de consulta. Están tratando de averiguar cuáles son las condicionalidades, no tienen que despedir por un tiempo, es un porcentaje de los trabajadores, estamos trabajando con eso y lo que vamos viendo es que hay buena aceptación por lo menos a nivel inicial. Esto es un programa que recién empieza, o sea, los programas hasta que se conocen, se divulgan, la gente sabe qué es y empieza a funcionar pasa un tiempo, pero tenemos un buen nivel de recepción. ¿Cuál es la expectativa que tienen? La expectativa, nosotros estamos hablando de 50.000 empleos, o sea, en un plazo. Estamos pensando en un plazo de 10, 12 meses, unos 50.000 empleos. Es un puntapié inicial. Nosotros hemos, esta pequeña patada la hemos dado en sectores que tienen terminal educativa. Yo creo que lo próximo que tenemos que hacer es apuntar a esa enorme cantidad de jóvenes que lamentablemente no termina el secundario. Nosotros venimos con un nivel de deserción del secundario de 30 y pico largos, no sé Jimmy, corregime, previo a la pandemia. Después de la pandemia ningún especialista es optimista de que vaya ese número a ser mejor. Con lo cual ahí tenemos un tema de que tenemos que darle herramientas a esos chicos para que se puedan insertar en empleo, porque los empleos cada vez exigen más habilidades. O sea, la verdad es que si algo está sucediendo en el mundo es que cada vez se requiere más competencias. Antes se pensaba que entrar a la construcción bastaba con saber agarrar el balde y la pala, y hoy la verdad, cada vez los sistemas constructivos son más complejos, requieren mayores habilidades y lo que tenemos que trabajar en eso. Por eso para nosotros este concepto de formación profesional es fundamental, porque si nosotros ponemos como requisito para acceder al empleo la terminalidad educativa, estamos generando una barrera de acceso a una porción importante de la población, que además coincide con sectores pobres de la población. Claudio, ¿qué es esa FP, esa formación profesional de la que vos hablás, que no todos los que están viendo saben de qué hablamos? Y la formación profesional, para decirlo en términos simples, lo que es dotarlas de habilidades para insertarse en el sistema productivo. O sea, nosotros, no hay competencia con el sistema educativo formal, son dos sistemas, apuntan a dos cosas distintas. El objetivo básico de toda la población tiene que ser que nuestros jóvenes tengan la terminal educativa. Y por eso la verdad que las becas, la reinstalación de las becas Progresar ha sido una medida muy interesante del Ministerio de Educación. Ahora, va a haber jóvenes que en nuestros tiempos mortales, yo digo, en los tiempos breves que podemos planificar el gobierno, va a haber jóvenes que no van a tener terminal educativa. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos afuera? Tenemos que pensar en dotarlos en términos rápidos de las habilidades requeridas en algunos puestos de trabajo para que puedan ingresar. Eso básicamente es formación profesional en el sector. Ahora, la formación profesional es una formación continua. Perdón, ¿eso sería el oficio? Eso es el oficio. Pensar en lo viejo que se llama escuelas de oficios. Ahora, eso no es solo ahora. Y certificarlo. Y calificarlos. Y clasificarlos. O sea, certificar las competencias. O sea, hoy también uno de los temas que tenemos que certificar las competencias, de modo tal que un joven que adquiere determinada habilidad pueda demostrarlo ante cualquier empleador que se presente. Ahora, la formación profesional es una cosa continua. Estuvimos una larga reunión con la gente del sector metalmecánico, automotrices y autopartistas, y nos decían que la mayor demanda de formación la tienen en gente de 45 años para arriba, porque es gente que se formó para una industria que hoy está cambiando. Se formó para un tipo de torno que está desapareciendo y apareciendo otro. Entonces, hoy las terminales y los autopartistas dicen, los jóvenes nos interesan, pero hoy tenemos más demanda de formación en gente mayor de 45 que en jóvenes. Mirá vos. Todo el tema de informática, programación, industria 4.0, nuevas medidas de seguridad e higiene. Uno imagina que ahí tenés trabajo asegurado, ¿no? Ahí. ¿No? Y sí. Porque ahí con Jimmy lo hemos charlado mucho. Ahí las universidades tienen que jugar un papel importantísimo. Las universidades tienen que jugar un papel y de hecho lo están haciendo. Hemos llevado convenio con 10, 11. 11. Con 11 universidades en donde van a abrir sus áreas de extensión universitarias a formación profesional a gente que no tenga título secundario. Esto me parece que es una demostración de apertura muy importante. O sea, ¿por qué? Porque hay un centro con capacidad de transmitir conocimientos, como son las universidades, y que va a permitir que jóvenes que no accedieron no entren a la carrera, pero sí puedan adquirir alguna habilidad específica
dada por la universidad. No, y es darle además una lectura a la realidad, de que con este porcentaje de estudiantes que lamentablemente no terminan el secundario, sino quedan realmente fuera de todo. Esta es una posibilidad de, aunque no se termine el secundario, que sería lo ideal y lo que uno espera de los jóvenes dentro de una sociedad, porque seguramente tuvieron que salir a trabajar, porque tuvieron otras complicaciones, puedan tener un elemento de expectativa mejora dentro del campo laboral. O sea, es sumarle una competencia. Sin duda, sin duda. Nosotros no podemos convertir un bien como es la terminal educativa en una barrera de acceso. O sea, la verdad que debemos aspirar a eso. Ahora, es como vos decías, hay que reconocer la realidad. La realidad es que tenemos todo un sector de la población, tenemos un nivel de deserción escolar alto desde ese tiempo, no es que pasó el año pasado. Y la verdad que tenemos poblaciones con dificultades de terminalidad educativa, con lo cual, ¿qué vamos a hacer con esos chicos? Así que esta decisión que han tomado esta serie de universidades nacionales, es decir, vamos a participar de los sistemas de formación de gente que no tiene título secundario, a mí me parece una apertura excelente, excelente. Moroni, ¿cuál hoy si tuviese que, en estos momentos hay muchos jóvenes y muchas jóvenes y tienen que elegir una carrera, tienen que pensar el año que viene qué carrera terminar el colegio, qué carrera estudiar? ¿Cuáles son las carreras por excelencia que uno dice, bueno, si estudias esto y lográs terminarlo, trabajo vas a tener seguro? ¿Y cuáles son las carreras que hoy lamentablemente por contextos, por necesidades propias o exteriores también, es muy difícil conseguir trabajo? La realidad es que lo que estamos viendo, la demanda de empleos en todo lo que es el sector de informática es enorme. O sea, la verdad es que la industria informática declama tener unos 9.000 puestos de trabajo no cubiertos. O sea, que está buscando programadores y no los termina de encontrar. Con lo cual, aquel que tenga las habilidades requeridas para eso, sin duda. Ahora, el resto, lo que estamos viendo es que hay que adquirir habilidades que sean lo más genéricas posibles. O sea, a ver, ¿qué es esto? Jimmy lo señalaba con la industria del 4.0. El otro día tuvimos una reunión con una serie de cámaras. Y la verdad que yo, abogado, no soy ingeniero industrial ni nada por el estilo. Ahí descubrí que, por ejemplo, el colorista es una profesión transversal a tanto gráficos como cerámicas, etcétera. ¿Por qué? Porque los programas de computación, de combinación de colores, los sistemas de impresión, etcétera, se han uniformado. No es que ahora el sistema que imprime papel es el mismo que imprime las cerámicas. O sea, las paletas de colores son las mismas y las combinaciones podrán tener efectos distintos, pero siguen siendo las mismas. Con lo cual, que traten de adquirir esas habilidades que nosotros estamos tratando de identificarlas, que son transversales. Claro, y relativamente novedosas, ¿no? Y relativamente novedosas. Lo que pasa es que la industria va a ese modelo. O sea, la verdad es que hoy plantear que vamos a tener una industria en donde la soldadura, donde se va a pintar a soplete, es difícil de pensar. La verdad que hoy las industrias automotrices no pintan más a soplete, son cabinas de pintura que requieren habilidad para manejarla. ¿Y cuáles, más allá de estas carreras que por ahí, digamos, ninguna queda obsoleta, pero qué empleos ya son muy poco demandados? Si uno tuviese que trazar alguna comparación con lo que sucedía años atrás, si es que hay, porque yo, por ejemplo, a ver, la demanda en informática, desde que soy chica, tengo casi 40, siempre estuvo, ¿no? Estudien informática o alguna ingeniería vinculada a sistemas, que ahí hay una tranquilidad de conseguir empleo. ¿En cuál es por ahí un estudio que en la Argentina es muy difícil conseguir? La verdad es que debo decir que en términos de universitarios, hoy lo que tenemos es una gran cantidad de abogados, contadores, etcétera, con lo cual son más fáciles de insertar las carreras que tengan inserción industrial que las carreras que no tengan inserción industrial. La verdad que sucede eso. Ahora, después en el resto, la verdad que Argentina tiene, como el planteo mío básico es que Argentina tiene todo por hacer. O sea que la verdad que aprender las habilidades para construcción tiene posibilidades, la industria textil está creciendo, la industria del calzado está creciendo, o sea, tenemos todo un rubro, todos los rubros de manufacturas están creciendo. Entonces, los rubros de servicios de logística están creciendo, todo lo que es asistencia a las empresas, un área de servicios que en el mundo está creciendo, que es esto que ahora hemos englobado como los servicios de cuidado. La realidad es que una de las áreas de servicios que más crece en los países desarrollados es que cada vez más la población requiere cuidados, ya sea por temas de edad, por temas de salud, cada vez hay más idea del cuidado de tipo personal, no tanto el traslado de la persona hacia un centro, sino ser cuidado en la casa, con lo cual todo lo que es tareas de cuidados en el mundo es un servicio que crece en forma exponencial. Entonces, a ver si lo puedo decir una síntesis, es un planteo optimista el tuyo, porque
es posible que cada vez más argentinos consigan empleo en la medida que nos adaptemos a las transformaciones que tiene la sociedad argentina. Los servicios, la industria, los cuidados, el medio ambiente, pero hay posibilidades de generar empleo masivamente para que todos tengamos trabajo. Yo no tengo dudas, Argentina tiene todo por hacer. Ahora, hay una condición básica. Nosotros tenemos que tratar de mantener una política de desarrollo por un tiempo lo suficientemente largo como para que sea una política constante. O sea, lo que no podemos hacer es arrancar y cada 4 años cambiar de política. O sea, Argentina tiene que desarrollar, no tengo duda que hay que hacer lo que vino a ser este gobierno, que vino a ser una política de desarrollo, que la sostuvimos durante la pandemia y por eso sostuvimos los contratos de trabajo, apoyamos a las empresas para que no cerraran mediante los programas de asistencia y que seguimos haciendo. O sea, hay que apoyar el desarrollo. Ahora, esto tiene que ser sostenido, porque si no es sostenido, volvemos a las historias argentinas de que arrancamos para un lado y a los 4 años cambiamos para el otro, porque a alguien se le ocurre de que Argentina solo se va a resolver con el agro, a otro se le ocurre que Argentina solo se va a resolver con la industria del conocimiento, cuando en realidad necesitamos a todos. Ningún país se desarrolló sin un entramado productivo. Yo digo siempre, por algo se llama entramado productivo. Necesitamos todas las actividades y necesitamos los grandes y los chicos. Necesitamos a todos. ¿Usted considera que podría ser una manera de evaluar, de dar más trabajo con una reducción horaria, que es un planteo que se está haciendo en un sector gremial? ¿Esa es una posibilidad? ¿Es algo que debe estudiarse? ¿Es algo que ocurre en otros países y que dio buenos resultados? ¿Cuál es su mirada? Yo trataría de separar lo que es el análisis de la jornada de la generación de empleo. O sea, primero, no hay mucha demostración empírica de que los países que bajaron la jornada tuvieron un crecimiento proporcional de los empleos. La verdad que no la hay. O sea, hubo muchos países que hicieron reducción de jornada, que los efectos que midieron es en grado de felicidad de la población, en la salud, en la baja de accidentes. O de eficiencia. O de productividad, esas cosas sí. Ahora, creación de empleo no hemos encontrado evidencia empírica. Lo seguimos buscando porque es un debate interesante. O sea, las horas no se distribuyen. Es muy difícil porque hay actividades, hay actividades en donde normalmente lo que pasó en las actividades industriales es que se incrementaron, fue muy gradual la rebaja y terminó siendo un incremento de las horas suplementarias. Entonces, ahora, eso no quita que Argentina tiene uno de los esquemas de jornada, la ley las jornadas más largas, más extensas de lo que en los países normales. Estamos hablando de los países que protegen a sus trabajadores, ¿no? Olvidémonos de otros esquemas. Argentina tiene una jornada de 48 horas semanales, 8 horas diarias o 48 semanales. Es una jornada alta, es una jornada larga. También es verdad que muy pocos convenios la cumplen. O sea, la realidad es que hoy cuando uno analiza las regulaciones de jornada en convenios, es un porcentaje muy importante de convenios que tienen una jornada inferior. Entonces, yo lo fui muy claro. Yo dije, este es un tema para pensarlo. No es un tema, no es un tema ni para descartarlo ni para aplaudirlo por sí mismo. Es un tema que hay que pensarlo, analizarlo bien, si es que puede ser en todos los sectores, cómo debe ser, en qué plazos, si no es que hay que plantear un objetivo y dejar que los propios convenios colectivos lo vayan acomodando. O sea, es un tema, pero no hay que salir del esquema simplista de que yo bajo 2 horas la jornada e inmediatamente esas 2 horas es cubierta por otra persona. Claro, la empresa no contrata más trabajadores por la reducción horaria. Porque hay una lógica de cobertura de turnos, de uso de la capacidad instalada, hay otra lógica industrial que no directamente está relacionada con la cantidad de horas. ¿Cuál es su mirada de la ley que permitió, que reguló, que reglamentó el trabajo en los hogares, el home office? Para mí es una ley, es una muy buena ley. Es una ley que previó todo lo necesario para que el trabajo fuera del establecimiento no fuera un trabajo con distintos derechos. O sea, regulamos todos los derechos individuales, o sea, el derecho a la jornada a través de la desconexión, el derecho a la interrupción de la jornada cuando hay tareas de cuidado a cargo, el derecho a igual jornada, el derecho a recibir la compensación por el uso de bienes propios, o sea, ya sea electricidad, conexión, computadora, etcétera. Bienes muebles. Los muebles, o sea, recibir compensación. Y regulamos también el derecho colectivo. O sea, porque uno de los problemas que tiene el teletrabajo es que en su máxima expresión, que es lo que estamos tratando que no suceda, hace perder la sensación de pertenencia al grupo. La verdad que la incorporación del trabajo no es solo una relación de intercambio con el empleador, sino es la incorporación a un grupo.
Y la verdad que la pertenencia al grupo, que se traduce en la afiliación sindical o en el trabajo colectivo, la pertenencia a una comunidad es importante. Entonces, nosotros establecimos claramente que ese trabajador tiene que estar afectado a un lugar determinado, a un grupo determinado de trabajadores, de modo tal que pueda hacer uso de sus derechos colectivos y formar parte de la comunidad. La verdad es que yo creo que es una muy buena ley. De hecho, es una de las pocas leyes que ha salido en el mundo. No hay muchos países que hayan regulado eso. Y como de costumbre, Argentina lo hizo durante una pandemia. O sea, ampliamos derechos durante la pandemia. ¿Cuál es su relación, cómo es la relación hoy del Gobierno Nacional con los gremios? La relación con el Gobierno Nacional con los gremios es muy buena. O sea, además yo la verdad que no paro de alabar la responsabilidad con lo que hemos atravesado la pandemia. Atravesamos el periodo de la crisis económica más grande del que tengamos en memoria los vivientes y el nivel de conflictividad ha sido muy bajo, muy bajo. La verdad que no, el fenómeno de las representaciones colectivas en Argentina es un fenómeno digno de mayores estudios, porque tenemos representaciones colectivas no solo de los gremios, sino también de los ocupados, de aquellos que están ocupados en la economía popular. Así que la verdad que... De hecho, hay gremios que se formaron a partir de la desocupación. La UTEP no está como un sindicato dentro del régimen sindical, pero tiene su propio esquema de personería. Y la verdad que la representación colectiva en Argentina es algo que debe destacarse, ¿eh? O sea, nosotros atravesamos periodos conflictivos de un modo razonable gracias a las representaciones colectivas. O sea, los sindicatos son parte de la construcción de ese pleno empleo, no es nada más luchar por eso, de una sociedad mejor, de una sociedad industrializada, que genere empleo, la representación de los trabajadores también es parte. Pero por supuesto, porque además lo que tenemos que darnos cuenta es que el esquema sindical argentino forma parte de nuestra estructura política. O sea, la verdad que el que piense que es simplemente una cosa aparte de la estructura política se equivoca. En Argentina, el sistema sindical forma parte de la estructura política. O sea, es que más, en el ideario de Argentina está la imagen esta del pleno empleo, de que mi progreso va a estar incorporando un empleo. Y eso forma parte de nuestra... Es que de los 30 a los 70 en Argentina se vivió pleno empleo. Es que forma parte de nuestro ideario, de nuestro inconsciente colectivo, como lo quieran llamar. Y eso, y también el sindicalismo forma parte de la estructura política argentina. Y esa es una realidad. Gracias, Moroni, un placer. Muchas gracias. Muy No, amable. por favor, gracias a ustedes. Gracias, Claudio.